En la piel de un niño de 2 años y medio quedó una marca que su madre describiría, más de 20 años después, sentada frente a una cámara. Un moretón pequeño, de esos que un pediatra despacharía en 5 minutos, descubierto mientras ella lo bañaba en la tina de una casa que por fuera parecía perfecta. El niño se llamaba Michelle. La mujer que lo bañaba, con las manos llenas de jabón, sería después una de las comediantes más queridas de México. Esa noche no dijo nada, ni esa noche, ni la siguiente, ni, en realidad, durante años. ¿Cómo hace una mujer para convertirse en la persona que hace reír a un país entero, mientras carga con un secreto que ni siquiera se atreve a decirle a su propia familia? Consuelo Duval construyó una carrera entera sobre una pregunta que nunca le hicieron. ¿Qué esconde alguien capaz de sacarle una carcajada a un cuarto lleno de desconocidos? Federica P. Luche, el personaje que la hizo inolvidable, gritaba, exageraba, se ponía en ridículo sin miedo delante de millones de personas cada semana. La mujer que le daba vida a Federica llegaba a su casa y hacía justo lo contrario, se quedaba callada. Hubo un hombre en esa casa antes de que existiera Federica. Consuelo ha descrito, entrevista tras entrevista, unas pupilas que se dilataban detrás de una puerta de baño, unos análisis clínicos cuyo resultado nunca llegó, una peluca y unos lentes de contacto verdes que se puso para sentarse frente a la mujer con la que su marido la engañaba, fingiendo ser una reclutadora de casting, sin que la otra supiera con quién hablaba en realidad. Hay un papel que nunca existió en esta historia. Los resultados de un análisis que un hombre prometió entregar y jamás entregó. Y ese papel, o mejor dicho, su ausencia, es la razón por la que esa parte de su vida se quedó 20 años sin cerrar. Ese papel que nunca llegó es la razón por la que Consuelo Duval, la mujer que ha hecho reír a media América Latina, tardó 2 décadas en decir en voz alta lo que pasó dentro de su propia casa. Sabía hacer reír a todos, menos a sí misma. Eso decían quienes trabajaron con ella en los foros de Televisa a finales de los 90, que era la actriz que nunca fallaba una toma, la que llegaba con el chiste listo antes de que alguien preguntara, la que sostenía al equipo entero, entre corte y corte, cuando el ambiente se ponía pesado. La imagen pública de Consuelo Duval, la que el país fue construyendo durante casi 3 décadas, es la de una mujer indestructible, capaz de reírse de todo, hasta de sus propias tragedias. Esa imagen es real, pero es solo una parte, la que se veía desde afuera. Lo que pasaba puertas adentro de sus 3 matrimonios es otra historia, una que ella misma ha ido soltando en pedazos, entrevista tras entrevista, casi siempre con la misma cara de comedia que usa para todo lo demás. María del Consuelo Dusauge Calzada nació el 11 de enero de 1969, en Parral, Chihuahua, según los registros que ella misma ha confirmado en entrevistas. El nombre que el público conoce, Duval, no es el suyo de nacimiento. Lo tomó prestado de su tía, la actriz y cantante mexicana María Duval, como quien hereda un apellido de familia junto con el oficio. Tenía 2 años cuando su madre, Consuelo Calzada Vidal, murió por una septicemia derivada de un diagnóstico médico equivocado. Su padre, José Antonio Dusauge, cantante de ópera que trabajaba en la radio XEW, se quedó solo con 4 hijos y se los llevó a criar a la Ciudad de México, a un departamento en la unidad Nonoalco Tlatelolco. Consuelo ha contado, ya de adulta, que su hermana mayor, Lulú, terminó ocupando el lugar de la madre que nunca conoció bien, la que la peinaba, la que la regañaba, la que firmaba las boletas.
De esa historia hay un detalle que ella repite con una mezcla de asombro y superstición. 6 meses antes de morir, su padre había visitado a una vidente que le dijo algo que no tenía sentido en ese momento, que lo veía rodeado de sus hijos, viejo, pero sin chelo, así llamaban a su esposa, al lado. Fue exactamente lo que pasó. Creció, según sus propias palabras, sin sentir que le faltara nada, rodeada de hermanos que le hacían de padres a ratos. A los 17 años, entró al programa XETU, su primer contacto con una cámara de televisión, y de ahí saltó a las telenovelas. Yo compro esa mujer, Los parientes pobres, Te sigo amando. Era una veinteañera actuando papeles de mujeres sufridas en dramas de sobremesa, sin que nadie, ni ella misma, sospechara todavía que su verdadero talento era otro. En ese mundo, el de las telenovelas de principios de los 90, el molde para una actriz joven era estrecho: caras perfectas, dramas de amor imposible, lágrimas contenidas con delicadeza frente a la cámara. Consuelo cumplía con el oficio, pero nunca terminó de encajar del todo en ese molde, y años después lo reconocería sin vergüenza. Su talento vivía en otro registro: el gesto exagerado, la voz que se le quebraba de la risa antes que del llanto, decir en voz alta lo que otras actrices de su generación aprendieron a insinuar con una ceja. Todavía le faltaban años para descubrir dónde encajaba exactamente ese talento. A los 23 años se casó. El novio se llamaba Ariel. Se lo presentó el actor Alexis Ayala, mientras ella estudiaba en el Centro de Educación Artística de Televisa. Y según ha contado Consuelo, Ariel dijo desde el primer momento que se casaría con ella. Se casó embarazada de su primera hija, más por la presión de lo que tocaba hacer que por una convicción real, ha admitido después. En ese departamento, con ese hombre, nacieron sus 2 hijos. Primero Pali, en 1992, y año y medio después Michelle. Y en ese mismo departamento empezó una historia que Consuelo Duval no contaría en público hasta 20 años después, cuando ya era una de las comediantes más reconocidas de México y podía darse el lujo de que le creyeran. Sabía hacer reír a todos, menos a sí misma. En esos primeros años de matrimonio con Ariel, antes de que existiera Federica Peluche, antes de La Hora Pico, Consuelo Duval todavía no era famosa por nada. Era una joven actriz de telenovelas con 2 hijos pequeños, y un marido cuyo comportamiento, según ha contado ella misma, cambió de una forma que al principio no supo nombrar. El departamento donde vivían era pequeño, de los que se llenan de ruido con solo 2 niños pequeños corriendo entre la sala y la cocina. Consuelo seguía yendo a castings, seguía grabando escenas de telenovela entre semana, y llegaba a esa casa cargando el cansancio de una jornada de rodaje justo cuando más necesitaba tener energía para lo que la esperaba ahí dentro. ¿Qué hace una mujer de 20 y tantos años, con 2 hijos pequeños, cuando empieza a notar que el padre de esos hijos ya no es el mismo hombre? La respuesta de Consuelo, durante meses, fue la misma que dan muchas mujeres en su lugar. Se convence de que exagera, de que es una mala racha, de que se le va a pasar, hasta que dejó de poder convencerse. Michelle tenía 2 años y medio. Su madre lo estaba bañando en la tina, con las manos llenas de jabón, cuando le vio en el cuerpo una marca que no supo explicarse. Un día, me acuerdo que le pegó a Michelle, ha contado Consuelo en entrevista, con la voz todavía tensa años después. Ahí fue cuando dije, algo está mal, este no está en sus cabales. Tiempo después llegó la otra pieza, la que le dio forma a la sospecha. Estaban de paseo, lejos de la casa,
cuando Ariel se metió al baño. Al salir, Consuelo le vio los ojos. La parte oscura, ha dicho ella, estaba al triple de grandote de lo normal. No sabía entonces qué droga era. Sabía que algo andaba mal cada vez que volvía así. La sospecha suelta se volvió, de golpe, certeza. Lo que le había visto a Michelle en la tina ya tenía nombre, y no era el de un mal día. A partir de ahí, según su relato, todo escaló. Era más grande su violencia cada día. Ha dicho, 11 palabras que resumen meses de un deterioro que ella medía casi por semana. Hubo cuenta una ocasión en la que Ariel llegó a levantarle la mano a ella también. Consuelo respondió con la única defensa que tenía a mano, una advertencia sobre sus hermanos, los mismos que la habían criado tras la muerte de su madre. Funcionó esa vez. No resolvió nada. Lo que resolvió las cosas fue una boda ajena. El mejor amigo de Ariel se casaba, y él le dijo a Consuelo que no iría. Ella lo dejó pasar. Días después, se enteró de que sí había ido, acompañado de una mujer, y las fotos de la fiesta acabaron llegándole de todas formas. Lo que hizo después es la clase de escena que, contada en una entrevista de televisión años más tarde, sonaba a comedia negra, aunque en el momento no tuvo nada de gracioso. Encontró el número de la mujer en el teléfono de su esposo. La llamó fingiendo ser reclutadora de un casting en Televisa. Se puso una peluca, unos lentes de contacto verdes que no eran los suyos, y se sentó frente a ella en un pasillo de la televisora sin que la joven tuviera idea de con quién estaba hablando en realidad. ¿Ariel se llama?, le preguntó, como quien llena una ficha de casting. ¿Es casado? La joven dijo que no lo sabía, que para ella era un hombre soltero. Consuelo se tomó una foto con ella antes de irse. Esa noche, cuando Ariel llegó a la casa, se la puso enfrente sin decir una palabra de más. Solo una frase, la que ella misma ha repetido en entrevistas como la prueba final de que ya no había nada que discutir. A mí nunca me has dicho ranita. El apodo que él usaba con la otra mujer y que a ella jamás le había dicho. Con los años, Consuelo terminaría reconociendo que en ese matrimonio hubo 3 infidelidades, no una. Ahí fue cuando puso la condición que decidiría el resto de esa historia. Le exigió que se hiciera unos análisis clínicos. El trato era simple. Si salían positivos por drogas, él se iba de la casa y no volvía hasta estar limpio. Ariel aceptó, y entonces, en vez de hacerse los análisis, hizo otra cosa. Volvió una tarde, empacó su ropa en silencio y se fue. Sin resultados y sin explicación. Tampoco dijo cuándo volvía. Ese papel, los resultados de un análisis que él prometió y nunca entregó, es, literalmente, la prueba que nunca llegó a existir. Y durante los siguientes 20 años, Ariel tampoco llegó a existir en la vida de sus hijos. Consuelo ha dicho, sin adornar la cifra, que su ex no volvió a aparecer en más de 2 décadas. Lo que pasó puertas adentro de ese departamento se quedó ahí. Puertas afuera, la joven actriz de telenovelas siguió yendo a castings, siguió compitiendo por papeles, siguió cargando 2 hijos y una casa sola. Nadie en la industria sabía todavía que la mujer que un par de años después empezaría a hacer reír a Eugenio Derbez en los foros de Derbez en Cuando había pasado por eso. Cuando por fin llegó el personaje que lo cambiaría todo, Federica P. Luche, gritona, desbordada, cómicamente incapaz de guardarse nada, Consuelo ya llevaba años de práctica en guardárselo absolutamente todo. Ser madre soltera de 2 niños pequeños, en la industria del espectáculo mexicano de los años 90, no era una posición cómoda. Consuelo ha contado que su propio padre, en vez de sostenerla, le dejó caer encima una frase que se le quedó grabada durante años,
que ningún hombre iba a quererla ya, con 2 hijos, pues son el recuerdo constante de que estuviste con otro hombre. Se lo dijo el mismo hombre que la había criado después de la muerte de su madre, el que se supone que debía sostenerla justo en ese momento. Ella ha admitido, ya de adulta, que se pasó años cargando esa frase como si fuera un hecho comprobado y no la opinión amarga de un padre asustado. Fue en ese terreno donde germinó su carrera cómica, casting tras casting, con 2 hijos esperando en casa. Consuelo desarrolló un instinto para el ridículo que ningún curso de actuación enseña, como si supiera exactamente cuánto exagerar un gesto para que doliera menos por dentro. Cuando en 1998 entró a De vez en cuando y descubrió que podía hacer reír a un foro entero con un grito, un ademán, una cara imposible, encontró algo más que un personaje. Encontró un lugar donde su propio caos podía convertirse en aplauso, en vez de en vergüenza. En La Hora Pico, interpretaba varios personajes, cada uno más desbordado que el anterior. Sisi, la fresa que hablaba con la nariz fruncida como si el mundo entero le oliera mal. Nacaranda, la vecina chismosa capaz de convertir cualquier silencio incómodo en un escándalo de barrio. Ninguna de las 2 se guardaba nada. Gritaban, exageraban, decían lo primero que se les cruzaba por la cabeza sin medir el golpe. Consuelo las construyó, sketch tras sketch, durante 7 años, mientras en su vida real hacía exactamente lo contrario de lo que hacían Sisi y Nacaranda en pantalla. Medía cada palabra, no decía lo que le pasaba ni a sus hermanos. Sostenía el silencio como quien sostiene una respiración larga. La Hora Pico la hizo popular. La familia Peluche la hizo entrañable, para México y para buena parte de Latinoamérica. 3 temporadas repartidas a lo largo de 10 años. Un personaje que el público seguía citando en la calle. Un lugar fijo en los sketches que se repetían en las sobremesas de millones de casas. El programa ganó el premio TV Novelas al mejor programa cómico en 2004 y de nuevo en 2008. Federica Peluche, el ama de casa de Rosa de la ficticia ciudad Peluche, se enojaba por cualquier cosa y terminaba golpeando a su esposo Ludovico, siempre en clave de comedia, siempre para carcajada del público. Millones de espectadores se reían cada semana, viendo a Consuelo Duval encarnar a una mujer que resolvía su enojo a golpes contra un marido de mentira, sin saber que la misma actriz, años antes, había encontrado en la piel de su propio hijo la marca de la violencia de un marido real, y que a ella, según ha contado, también llegó a levantarle la mano alguna vez. En las portadas de revista, el ascenso no tenía freno. En la parte de su vida que ninguna portada mostraba, el patrón que había empezado con Ariel todavía no había terminado de escribirse. Un par de años después de esa separación, llegó a su vida Sergio Juárez Rico, su segundo esposo. De este matrimonio, Consuelo ha hablado con más cariño que de los otros. Lo describe como un apoyo real para ella y como una figura paterna para Michelle y Pali. Algo que el propio Ariel nunca les había dado ni antes ni después de irse. Pero también este matrimonio terminó en una infidelidad, y esta vez Consuelo lo ha dicho sin matices. Fue una traición que nunca logró perdonar del todo. No ha dado, en las entrevistas consultadas para esta historia, tantos detalles como dio del episodio de la peluca y el casting falso. Solo la conclusión, repetida con la voz más apagada de lo habitual, que ese fue el matrimonio que más le costó soltar. El tercero llegó en 2007. Se casó con Armando Ciurana, director y productor, el 27 de agosto de ese año. De los 3, es el que más titulares generó, aunque no por lo mismo que los anteriores,
terminó en 2013 entre disputas legales por una casa que compartían y que, según ha contado ella misma, en realidad nunca llegaron a habitar juntos bajo el mismo techo. Un matrimonio sostenido más por la vida pública de la pareja que por una convivencia real. La prensa mexicana ha señalado, ya más recientemente, una fotografía suya en traje de baño durante un mundial de fútbol como uno de los detonantes de la ruptura. Aunque las versiones sobre esa fotografía y sus fechas exactas varían según la fuente. Así que conviene tomarlas como lo que son. Una versión, no un hecho cerrado. 3 matrimonios, 3 finales distintos y sin embargo una misma constante. Consuelo Duval llegando a netas divinas, años después, ya entrada la cincuentena, para reconocer en cámara que llevaba 8 años sin tener relaciones sexuales y que no sentía la necesidad. Lo dijo entre risas, con el mismo tono con el que resolvía cualquier otra confesión incómoda frente a sus compañeras de mesa. Pero la cifra, 8 años, es la clase de dato que, puesto junto a todo lo demás, empieza a sonar menos a decisión personal y más a una fatiga acumulada durante décadas de entregarle su vida privada a hombres que, uno tras otro, la dejaron sosteniendo sola algo que no le correspondía sostener sola. Durante años, el público mexicano especuló con que Consuelo había tenido algo más que amistad con Eugenio Derbez o con Adrián Uribe, sus compañeros de foro durante casi toda la década que definió su carrera. Ella siempre lo negó, y cuando le preguntaron directamente por Derbez, contestó con una frase que suena a chiste y que, mirada con cuidado, dice bastante más de lo que parece, que estaba enamorada de él desde siempre, de su alma, de su inteligencia, de su genio, de esta enorme capacidad de reírse de lo más trágico y hacerme reír de mis propias tragedias. Con Derbez llegó, además, a saludarse de beso en la boca durante años, hasta que uno de los dos decidió que ya no, y alguna vez le escribió: «Te extraño, tejón de coladera», una frase de cariño interno que ella misma ha recordado después, en entrevistas, con una sonrisa. Es, otra vez, la misma fórmula de toda su vida pública: convertir lo trágico en material de comedia antes de que alguien más tenga oportunidad de preguntarle qué hay detrás. Quienes compartieron set con ella durante esos años la recuerdan como la que nunca fallaba una toma y la que sacaba una broma incluso en los días de rodaje más pesados. Ninguno. Hasta que ella empezó a hablar por su cuenta ya en la década de 2020, sabía lo que había detrás de esa broma automática. El trabajo, mientras tanto, nunca se detuvo, casi como si detenerse fuera lo único que de verdad le daba miedo. Cada contrato firmado era, a su manera, la misma lección que aprendió bañando a Michelle aquella tarde, que ella sola podía sostener lo que hiciera falta, aunque nadie más se quedara a ayudarla a cargarlo. Michelle y Pali crecieron sabiendo, de una forma o de otra, que su padre biológico no iba a aparecer. Consuelo nunca lo ha presentado como una ausencia limpia ni fácil de explicar a 2 niños. Es, ha dicho, un hueco que sigue sin resolverse del todo. Un hombre que ninguno de los dos volvió a ver en más de 20 años y del que ella, hasta hoy, no confirma ni desmiente si alguna vez retomó el contacto. Lo que sí confirma es que le tocó ser, al mismo tiempo, la que ponía el pan en la mesa, la que iba a las juntas escolares y la que en las noches se transformaba en Federica P. Luche para un país entero que no tenía idea de nada de esto. En los sets de La Hora Pico y después en La Familia P. Luche, sus compañeros encontraron en ella algo parecido a una familia de reemplazo,
con Adrián Uribe y con Lorena de la Garza, construyó el tipo de complicidad que solo se da entre gente que pasa más horas despierta junta en un foro de televisión que en su propia casa. Para las cámaras, esa complicidad se leía como el reflejo natural de una comediante feliz, rodeada de amigos, en la cima de su carrera. En su propia casa, sin testigos, ni foro, ni público, seguía siendo, en gran medida, la única adulta responsable de 2 niños que crecían sin la otra mitad de su familia. Los hijos, ya adultos, se convirtieron en la compañía constante de los momentos que a ella más le importaban. Después de años en los que ella fue casi siempre la única adulta presente en los suyos. Fue precisamente esa cercanía, tan trabajada, la que hizo más doloroso lo que pasaría después con Pali, la hija que creció dentro de esa misma casa. Pali ya era una mujer adulta, cuando, en medio de una discusión, le dijo a su madre algo parecido a esto, que si de idiota se trataba, la idiota era Consuelo Duval. Se lo dijo en la cara, sin la distancia de un insulto de telenovela, en una casa que se suponía era el refugio que Consuelo nunca tuvo de niña. Y lo que pasó después es lo que Consuelo misma ha contado, sin suavizarlo, en televisión. La tomó del pelo y la sacudió. Pali le respondió mordiéndole la mano. Terminaron, en sus propias palabras, agarradas. 2 mujeres adultas, madre e hija, peleando con el cuerpo como si no hubiera otra forma de decirse lo que sentían. ¿Cómo llega una mujer que ha construido media vida en cámara, capaz de manejar cualquier situación incómoda con una broma, al punto de jalarle el pelo a su propia hija? La respuesta se la dio una psicóloga, Julia de la Borbolla, a la que acudió después de ese episodio, y que le dijo algo que a Consuelo le cayó como un balde de agua fría, que en esa relación no había una madre y una hija, sino 2 hermanas peleando, que a Pali y a ella les faltaba una estructura de autoridad que nunca se había terminado de construir. Tras esa sesión con la psicóloga, Consuelo empezó a hacer algo que hasta entonces no había hecho con ninguno de sus hijos: poner reglas y sostenerlas, aunque le costara, aunque incomodara, aunque durante años su instinto hubiera sido el contrario: resolver todo en el momento y seguir adelante sin mirar atrás. Ella misma ha dicho que la relación con Pali cambió después de eso, que encontraron una manera de tratarse que ya no dependía de quién gritaba más fuerte, aunque fue, como casi todo en esta historia, un proceso que tomó su tiempo y que ella prefirió construir en terapia antes que en cámara. Ahí aparece la pieza que reordena lo anterior. Consuelo no repitió con Pali la violencia de Ariel. Eso hay que decirlo con toda claridad, y ella misma lo distingue. Pero es posible que, sin darse cuenta, sí repitiera la falta de una autoridad estable, la costumbre de resolver las crisis sobre la marcha, sola, sin nadie que sostuviera la estructura, mientras ella hacía malabares entre foros de grabación y una casa con 2 niños creciendo sin padre. Cuesta no preguntarse si nadie le enseñó a poner límites, porque nadie estuvo ahí para ponérselos a ella después de los 2 años. Cuando murió su madre y su hermana mayor, tuvo que improvisar un rol que no le correspondía todavía. Sabía hacer reír a todos, menos a sí misma, y cabe pensar que tampoco supo, durante años, cómo sostener con firmeza a la hija que más se le parecía. Hay más. La frase de su padre, que nadie la querría, con 2 hijos, que sus propios hijos eran el recuerdo constante de un hombre que ya no estaba, no se quedó en un comentario aislado de un día malo. Consuelo ha reconocido que la cargó durante años como si fuera un veredicto, no una opinión. Ella nunca ha trazado en público una línea entre esa frase y los 3 matrimonios que terminaron mal,
los 8 años sin intimidad que anunció entre risas en televisión nacional, o la relación que se le apagó sin explicación en 2024 y no hay por qué trazarla por ella. Lo que sí ha dicho, una y otra vez, es que esa frase se le quedó grabada como algo que tuvo que cargar sola, igual que cargó sola, 30 años atrás, lo que encontró en la piel de Michelle dentro de esa tina. El cuerpo, al final, también llevó la cuenta. En 2017 la mandaron a reposo absoluto por una bronquitis que no terminaba de irse. Después vino una taquicardia que la obligó a ver a un cardiólogo, y el diagnóstico fue más serio de lo que esperaba. Hipertensión de al menos 3 años sin diagnosticar, con el corazón ya agrandado por el esfuerzo acumulado. Y en 2025, ya con más de 5 décadas encima, reconoció públicamente algo que hasta entonces había manejado como chiste privado, que padece hipocondría, con episodios de pensamiento catastrófico que requirieron tratamiento especializado. Nadie relacionó nunca, en los titulares de espectáculos que anunciaban cada una de estas revelaciones por separado, esos diagnósticos con los años que llevaba cargando en silencio, ni con el moretón que una madre encontró en la piel de su hijo mientras lo bañaba 3 décadas antes. Ni siquiera la vesícula se salvó. Dejó de funcionar casi por completo después de un viaje a Santo Domingo, algo que ella atribuyó a un platillo en mal estado, y que terminó resuelto en quirófano. Un cuerpo que, visto en fila, llevaba más facturas pendientes de las que una sola comida descompuesta explica. De Ariel, específicamente, lo último que ha dicho en público es una frase mucho más incómoda de sostener que un reclamo. Hoy siento lástima y compasión de lo que se perdió. Decirlo con esa calma no equivale a perdonarlo, pero deja claro algo que rara vez se ve en estas historias contadas desde el escándalo. Ella lo ha explicado como una forma de ponerle por fin una frase completa a algo que durante 2 décadas solo existió como un peso sin nombre. Netas Divinas es una mesa de 4 mujeres: Consuelo, Natalia Telles, Daniela Magún, Paola Rojas, hablando de su vida diaria frente a una cámara, en el formato más parecido posible a una sobremesa entre amigas. Ahí, en ese formato pensado para lo ligero, Consuelo eligió soltar, poco a poco, buena parte de los datos más pesados de su historia. Las 3 infidelidades, los 8 años sin intimidad, la pelea a golpes con su hija. Lo del moretón de Michelle lo contó aparte, en una entrevista más larga y más seria con la periodista Mara Patricia Castañeda. Nunca en un comunicado, nunca preparándolo de antemano con un vocero, siempre frente a una cámara, entre risas o entre pausas largas, según el programa y según el tema. Esa ausencia, lo que Ariel debió entregar y nunca entregó, explica, mejor que cualquier otra cosa, por qué esta historia tardó 20 años en contarse completa. Solo existió la palabra de una mujer, sin denuncia formal, sin expediente judicial, sin una prueba escrita de nada de lo que pasó en ese departamento, que cuando por fin empezó a contarlo, primero en fragmentos sueltos, después con más detalle en entrevistas concretas, ya bien entrada la década de 2020, siempre lo hizo de la misma manera, sentada frente a una cámara, contando el dato más duro de su vida, con la misma calma con la que contaría cualquier otra anécdota de su carrera. Fue su manera de cerrar, sin trámite legal de por medio, algo que en los tribunales nunca se cerró. Sabía hacer reír a todos, menos a sí misma, y terminó usando esa misma habilidad, la de convertir el dolor en material contable para poder decir en voz alta lo que durante 20 años no había podido ni susurrar. La noche del martes 5 de diciembre de 2023,
alguien volvió a entrar en la casa de Consuelo Duval, y otra vez la traición vino de adentro. Una llamada telefónica, hecha con inteligencia artificial para imitar su voz, convenció a la empleada, que llevaba apenas 4 meses trabajando con ella, de que su patrona estaba en peligro y necesitaba que abriera la puerta. La voz clonada sonaba, según se ha reconstruido después, angustiada y apurada, exactamente como sonaría la voz real de una mujer en problemas. La empleada abrió. Entraron 2 personas más. Se llevaron $500,000 en efectivo y joyas de la casa de Coajimalpa. Cuando Consuelo volvió esa noche, lo que parecía al principio una empleada asustada y engañada, resultó ser, según ha declarado ella misma, la persona del servicio actuando en complicidad con quienes habían entrado a robar. Esta vez, no hubo 20 años de silencio. Hubo una denuncia formal en cuestión de días, una detención, un proceso judicial que terminó con la empleada en prisión preventiva. Lo que cambió, frente a la traición que vivió con Ariel 3 décadas antes, fue la velocidad de la respuesta. La mujer que tardó 20 años en poner en palabras lo que le había pasado en los años 90, en 2023 tardó horas en llamar a la policía. La detenida, Lisandra, la empleada señalada en la denuncia, llevaba apenas 4 meses en la casa. 4 meses fueron suficientes para que Consuelo confiara en ella lo bastante como para dejarla sola con las llaves, con el código de la puerta, con el acceso a un patrimonio construido en más de 30 años de trabajo. Cuando la policía llegó y empezó a atar cabos, la llamada con voz clonada, los otros 2 hombres que entraron detrás de la empleada, el reparto exacto de quién sabía qué y cuándo, Consuelo no se quedó callada esperando a entenderlo todo primero. Habló con la prensa en cuestión de días, dio su versión, exigió que el caso avanzara. La misma mujer que guardó un secreto familiar durante 20 años exigió justicia en menos de una semana cuando lo que había que denunciar era un robo, en un proceso que, hasta donde se conoce públicamente, no ha llegado a sentencia firme. Hoy, entrada ya en sus 50 y tantos, Consuelo Duval sigue sin pareja estable. En 2024 la dejó de buscar, sin explicación, un novio 26 años menor que ella. Ella lo ha contado tan a la ligera como cuenta casi todo lo demás, aunque cuesta no leer esa ligereza como, para ella, un idioma prestado para decir cosas que de otra forma no diría. Sigue trabajando, sigue apareciendo en Netas Divinas, para soltar, entre risas, el siguiente fragmento de una vida que ha ido reconstruyendo en público, entrevista tras entrevista, como quien arma un rompecabezas al que le faltaron piezas durante 20 años. Estrenó película en 2023, Unhappily Ever After, y desde 2022 sostiene, junto a su vieja compañera de foro Lorena de la Garza, la serie Tal para Cual. El trabajo, la única constante de toda su vida adulta, sigue sin faltarle. Michelle y Pali, los mismos 2 niños que crecieron sin la otra mitad de su familia, son hoy los adultos que la acompañan a los eventos que de verdad le importan. Estuvieron con ella, por ejemplo, en la boda de la actriz Maite Perroni, con Andrés Tobar, ya convertidos en sus 2 testigos más constantes. De Pali, además de la pelea que terminó en terapia, Consuelo ha contado cómo vivió el día en que su hija le confesó que era lesbiana. Con sorpresa, sin palabras en el momento, pero sin la ruptura que en otra familia, con otra historia detrás, quizás sí habría ocurrido. Michelle y Pali son hoy, 3 décadas después de la tina y del departamento silencioso, 2 adultos que siguen eligiendo estar cerca de la mujer que los sacó adelante sola. Michelle, el niño de la tina, nació el 10 de febrero de 1994 y terminó convirtiéndose en actor.
Estudió en el mismo Centro de Educación Artística de Televisa, donde su madre había dado sus primeros pasos. Amplió después su formación en la American Academy of Dramatic Arts de Nueva York y consiguió un papel en Señora Acero, una de las producciones más vistas de Telemundo. En 2025 volvió a los titulares por su cuenta, sin que su madre tuviera nada que ver. Lo señalaron por quedarse con una chaqueta de diseñador valuada en 90,000 pesos, que según su propia versión, un conocido le había prestado 8 años antes, y que él, dijo, terminó perdiendo de vista. Lo negó en cámara, con una calma que se parecía demasiado a la de su madre. No tengo necesidad, no soy un ladrón, soy una persona de valores. Otra vez, 30 años después de la tina, algo que alguien esperaba de vuelta y que nunca llegó del todo, esta vez contado por él mismo, en su propia voz, antes de que hiciera falta que alguien más lo hiciera 20 años más tarde. Sabía hacer reír a todos, menos a sí misma. Esa frase explica la carrera, y explica también por qué le tomó 2 décadas decirlo en voz alta. Lo que pasó cuando bañaba a un niño de 2 años y medio y encontró en su piel la prueba de algo que nadie le había advertido que tendría que cargar sola, se quedó sin nombre durante 20 años, hasta que ella misma se lo puso, sentada frente a la cámara de una entrevista larga, esta vez sin una sola broma de por medio. De Ariel no se sabe, a ciencia cierta, ni dónde vive hoy, ni si alguna vez volvió a acercarse a Michelle o a Pali ya adultos. Ese capítulo, a diferencia de casi todos los demás, Consuelo lo ha dejado cerrado, sin detalles, como si esa fuera la única puerta que decidió no abrir del todo. Nadie le pidió cuentas a Ariel. No hay una sentencia ni una disculpa pública. Tampoco llegó nunca ese papel con resultados que ella esperó una tarde. Lo único que existe, 30 años después, es el testimonio de una mujer que decidió, entrevista tras entrevista, ir soltando frente a cámara el peso que antes solo convertía en chiste. Esas entrevistas terminaron siendo, sin que nadie lo planeara así, el único juzgado que esta historia tuvo alguna vez. Si un hijo tuyo apareciera un día con una marca que no puedes explicar del todo, ¿cuántos años dejarías pasar antes de decirlo en voz alta? ¿Y a quién se lo dirías primero? Luis de Alba, el video anterior de este canal, se pasó la vida entera detrás de otro personaje distinto y tardó décadas en contar lo que había del otro lado. Si la risa de Consuelo Duval te dejó con esa misma pregunta, ahí tienes una segunda respuesta.